Me sigue diciendo que sí, el que solicite permiso. Vamos a ver. Qué raro, porque ya le di. Algo malo pasa aquí. Grabar. No, ya está grabando. Bueno. Ok. Bien, entonces estos numeritos son los números de las páginas. Son más que todo para Wade, ¿verdad? Que ella es la que me está haciendo las notas. Entonces, ya subí esta presentación, esta clase ya la subí a la plataforma. Probablemente no sea, eso no solo sea una clase, ¿verdad? Digo clase porque así las voy yo catalogando. Entonces, bueno, vamos a retomar el tema de los potenciales termodinámicos y además vamos a deducir una serie de relaciones importantes en la termodinámica que se llaman las relaciones de Maxwell. ¿Se acuerda que la motivación para ver las transformadas de Legendre eran la necesidad de establecer potenciales termodinámicos? Y la inspiración de esto era por la necesidad de que habían a veces situaciones en las cuales era más favorable utilizar ciertas variables en lugar de otras. Entonces, vamos a retomar esto nuevamente, pero hoy vamos a ser más específicos en el papel que juegan estos potenciales termodinámicos aquí propiamente, ¿verdad? En el estudio de las propiedades de los sistemas macroscópicos. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que teníamos una representación de la energía, en la cual la energía interna era función de la entropía y de las n variables extensivas y1 hasta yn? O sea, eran n más 1 variables extensivas sumando la energía interna. O bien la representación de la entropía, donde se hacía una inversión y entonces la energía interna pasaba a ser una variable extensiva junto con las y variables para formar entonces la representación de la entropía. En la representación de la entropía, nosotros teníamos que ds era de u entre t menos 1 sobre t por la suma sobre i desde i igual a 1 hasta n de todos los diferenciales de trabajo. Si aquí era un sistema de un gas, de un fluido hidrostático, entonces simplemente lo que teníamos aquí era presión y volumen. Pero que podíamos tener aquí el número de términos que quisiéramos, dependiendo cuántos tipos de interacciones tenga el sistema, o sea, qué tipo de trabajo esté ejecutando. Por otro lado, si nosotros tomábamos la diferencial exacta de la entropía, tomando en cuenta que era una función de la energía interna y de las n variables extensivas y, entonces eso iba a ser la parcial de S con respecto a U por du a todas las y constantes, más la suma de igual a n de la parcial de S con respecto a y. Aquí ponemos una piatoria prima sobre J, indicando de que esas todas las y J menos a la J igual a I, constantes. Comparando los coeficientes de estas dos ecuaciones, o sea, de estas dos ecuaciones, de la DDS y de la 73, concluimos diferencial por diferencial, entonces que la parcial de S con respecto a U a todas las y constantes es 1 sobre T, y la parcial de S con respecto a y a U y a todas las demás yj que no sean la i constante es menos xy sobre T, donde xy es la correspondiente variable conjugada intensiva conjugada a la variable extensiva y. Si xy es si y es el volumen, xy es menos la presión. Por ejemplo, ¿verdad? Si este es el número de moles y, xy es el potencial químico. Bueno, aquí vamos al punto que habíamos discutido antes, ¿verdad? En muchos problemas no conviene tener como variables independientes a todas las variables intensivas del sistema. O sea, no siempre son buenas las intensivas necesariamente. Puede ser que sean buenas una intensiva y una extensiva o dos extensivas. Depende. Esto se debe a que puede existir fenómenos termodinámicos para los cuales es más fácil medir determinadas variables que otras. Vamos a ver precisamente eso a partir de hoy, que hay situaciones, algunos fenómenos, algunos procesos en los cuales, por ejemplo, que sean isobáricos, isocóricos, isotérmicos, en los cuales sea más conveniente un potencial que otro y por lo tanto un conjunto de variables independientes que otro. Entonces de eso se trata. Por lo tanto, tenemos que tener esa flexibilidad de poder transformarnos de una representación a otra. El problema en sí lo planteamos así, ¿verdad?
La ecuación 49, que era la ecuación fundamental de la termodinámica, que ya no la sabemos de memoria, ¿verdad? De Q, de U igual a de Q menos PdB, es a partir de la cual nosotros podemos describir cualquier proceso termodinámico reversible. O sea, si escribimos T de Q como TdS. ¿Cómo podemos transformar de manera que involucre una función de estado a partir de la cual las propiedades termodinámicas y calóricas del sistema puedan deducirse fácilmente? O sea, a final de cuentas lo que queremos es deducir las propiedades termodinámicas y calóricas del sistema de manera fácil. ¿Ok? Las propiedades calóricas pues son los calores específicos, los módulos de expansión volumétrica, la compresibilidad volumétrica, perdón, el módulo de dilatación isotérmica, ¿verdad? Esos son las capacidades caloríficas. Esos son las propiedades calóricas del sistema. Buscamos un potencial de tal forma que sea fácil siempre para un tipo de proceso en específico deducir tales propiedades termodinámicas, o sea, la entropía, la energía interna, todas esas, y las propiedades calóricas. El método para abordar este problema se llama método de Gibbs o método de los potenciales termodinámicos. O sea, que dependiendo del tipo de proceso va a haber un potencial termodinámico que nos va a permitir a nosotros determinar esas propiedades de manera fácil. Entonces se llama método de Gibbs o método de los potenciales termodinámicos. Para un sistema químico formado por una sola componente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que TdS es de U más PdB. Le vamos a llamar ecuación 75. Las variables en este caso son 5 variables. La temperatura, la entropía, la energía interna, la presión y el volumen. ¿Cuántas de estas son independientes en este caso? Pues solamente van a ser 2 independientes. Solamente van a ser 2 independientes. Si seleccionamos 2 arbitrariamente, o sea, yo puedo escoger como independientes cualquiera de las 5, cualquier 2 de las 5. El sistema queda determinado hasta que yo tengo las 5 determinadas. Tiene que haber alguna forma de determinar completamente el estado del sistema, o sea, las 5 variables termodinámicas. Hay 2 que las puedo escoger independientemente, libremente. Entonces, ¿cómo determino las restantes? Entonces, necesitamos 2 ecuaciones más para poder determinar las restantes. 2 ecuaciones para que se relacionen las otras 3 restantes. Y estas ecuaciones, por ejemplo, pueden ser las ecuaciones de estado y las ecuaciones de energía. Entonces ya con esas 2 ecuaciones yo determino las 3 variables restantes y ya tendría las 5 variables termodinámicas completamente definidas. Entonces nosotros sabemos que por la naturaleza la termodinámica predice de manera automática la existencia de una ecuación de estado. Y si podemos encontrar las ecuaciones de energía, entonces tenemos prácticamente ya la forma de determinar las 5 variables termodinámicas. Por ejemplo, ¿cuál sería en este caso la ecuación de estado? Pues la función que me da la presión como función del volumen y la temperatura. ¿Y cuál sería las ecuaciones de energía? La ecuación que me da la energía interna en términos del volumen y la temperatura. Entonces, si escojo yo como independiente B y T, ya que obtengo aquí la presión, obtengo aquí yo la energía interna, y al tener esa puedo obtener la entropía de la ecuación fundamental de la termodinámica. Entonces bastarían 2 ecuaciones para determinar completamente la otra, ¿verdad? Fíjense bien que a pesar de que yo tengo la relación aquella famosa que establecimos hace unos días, que es muy, muy utilizada, ¿verdad? Que esta que tenemos apuntada acá, parece que tuviera yo ya una relación más y que no ocupara otra relación. Lo que ocurre es que esta relación no es útil. Siempre necesito tener estas 2 que están acá. O sea, la ecuación de estado y la ecuación de energía. Porque esta relación es una ecuación diferencial. Y al resolver una ecuación diferencial, ustedes recuerden que generalmente se generan con una constante arbitraria. Y entonces no quedarían determinadas las cantidades por la existencia de las constantes arbitrarias. Ahora, si nosotros escogiéramos B y S como las variables termodinámicas en la ecuación 75, a ver, ¿cuál es la 75?
La ecuación 75 es la ecuación fundamental de la termodinámica. Entonces, solo una ecuación más es necesaria para eliminar las otras tres variables. O sea, bastaría con saber U igual a U de S y B. ¿Verdad? Entonces, esta sería suficiente para eliminar las otras tres variables. Si nosotros escogiéramos B y S como variables independientes. ¿Verdad? Tendría ya determinada U, ¿verdad? Tendría determinada S y B. Y entonces ya tendríamos resuelto el problema. Ya que las otras dos quedarían determinadas ¿cómo? Aquí está el punto, miren, las otras dos que son T y P quedan determinadas a partir de estas relaciones que están acá, que nos dan las variables intensivas en términos de las variables extensivas, de las derivadas de la energía respecto a las variables extensivas que son la entropía y el volumen. ¿Se acuerdan de estas dos? ¿Ok? Y entonces con esto ya tendría resuelto el problema. Entonces es más fácil tener una situación así, por ejemplo, y esto para resolver el problema sin necesidad de recurrir a la ecuación de estado y a la dependencia de la entropía con la temperatura. De la energía interna con la temperatura. Entonces la clave es esta, ¿verdad? Tener esta y además estas dos relaciones y ya tendríamos resuelto el problema. ¿Verdad? Porque ya tendría aquí la otra variable y aquí tendríamos la temperatura y la presión. Como habíamos visto antes, nosotros teníamos que la derivada parcial de U respecto a la temperatura a volumen constante era la capacidad calorífica a volumen constante. Y eso también era igual a T por la derivada parcial de la entropía respecto a la temperatura a volumen constante. Pero de 78, que me permite aquí volver a tomar derivadas, entonces, si yo tomo, entonces la parcial de T con respecto a S a B, entonces esa parcial va a ser la derivada segunda de U respecto a S a B y a S. A S, perdón, a S. Porque estoy derivándolo otra vez respecto a S. Ya la tenía aquí respecto a S una vez, la vuelvo a tomar respecto a S y entonces tenemos que esa sería la parcial de T respecto a S a B. Entonces, pero ustedes saben entonces que esto es el inverso de esta parcial de S con respecto a T a B. Y entonces quiere decir que la capacidad calorífica a volumen constante yo la puedo poner como T dividido entre la segunda derivada de U respecto a S cuadrado a B. Y entonces esa es la ecuación 79. Entonces ahí estamos obteniendo la capacidad calorífica, que es una propiedad calórica a partir del potencial U. O sea que las primeras derivadas de U, ¿qué me dan? Las primeras derivadas de U me dan las variables intensivas, presión y temperatura, en términos de las dos variables independientes. ¿Ok? Y entonces, las segundas derivadas me dan las propiedades calóricas, como son, por ejemplo, el calor específico. Entonces pueden ver ustedes cómo a partir de un potencial como U, se pueden obtener de las primeras derivadas las cantidades termodinámicas y de las segundas derivadas las propiedades calóricas del sistema. Ese es el punto por el cual es interesante este enfoque de Gibbs de los potenciales termodinámicos. Entonces, para poder tener en procesos diferentes un potencial en el cual sea relativamente fácil el cálculo, entonces nosotros vamos a buscar
esa variedad de potenciales que hay para tratar de obtener siempre de las primeras derivadas las propiedades termodinámicas, las variables termodinámicas y de las segundas derivadas las propiedades técnicas. Me paro un segundo aquí para que reflexionen y me manifiesten si van comprendiendo o no lo que voy diciendo. Sí, se va entendiendo. Ok, Denis y los muchachos, vamos, ¿verdad? Ok. Ya vamos a terminar esta parte que es la más tediosa, o sea, esta parte macroscópica. Ya vamos a entrar a la parte de probabilidad, de mecánica estadística. ¿Verdad? Entonces, ¿me puede monitorear el chat ahí si no hay alguna pregunta, Jorge? No, solo dicen que vamos bien, dice Denis. Ok. Bueno, entonces, vemos entonces que las primeras derivadas de U dan las variables intensivas y las segundas derivadas dan las propiedades calóricas. Por analogía con la mecánica, ustedes se recuerdan que la derivada de U daba la fuerza. Entonces, como una propiedad extensiva es una fuerza generalizada, intensiva es una fuerza generalizada, a U se le llama potencial termodinámico. Y al ser una función de estado hay una propiedad importante. Entonces, si vemos la ecuación 78, la ecuación 78 como expresa derivadas de U, una respecto a B y una respecto a S. Si yo tomo la derivada cruzada, es decir, en esta que estoy señalando con la manito acá yo, la derivada con respecto a S a B constante, y tomo la derivada aquí donde tengo la manito con respecto a B a S constante, ambas van a ser iguales porque U es una función de estado. Entonces las derivadas de este lado también van a ser iguales. Es decir, la parcial de T con respecto a B a S constante va a ser igual a menos la parcial de P con respecto a S a B constante. ¿Les queda claro eso acá? ¿Verdad? Acuérdense que las derivadas cruzadas son iguales, pero si las tomo de los dos lados van a ser iguales. Eso se manifiesta entonces como esta ecuación que está acá, y esa ecuación se le llama la primera ecuación de Maxwell. La primera ecuación de Maxwell. Acuérdense que, ¿verdad? Aquí la entropía y el volumen son las variables independientes. Y estas dos son las variables intensivas, ¿verdad? En este caso. Pues siempre van las otras dos variables en términos de las variables independientes y las otras dos variables aquí en las ecuaciones de Maxwell, y la que queda fuera de la ecuación de Maxwell es el potencial que estoy utilizando, en este caso U. Siempre tienen esa estructura las ecuaciones de Maxwell. Es 80, se le llama la primera relación de Maxwell. Dígame. Está la parcial de P con respecto a S a B. Es lo mismo que tener la segunda derivada de B con respecto a S. No recuerdo exactamente en este momento. Tendría que ver la relación anterior si se cumple. O sea, algo que relacione entonces a P con S. Porque eso se podría introducir en 79 o no. Es la segunda derivada. Vamos a ver, sí, vamos a ver 79. La segunda derivada, pero aquí va U. Ah, es cierto, es cierto. Sí, aquí va U, ¿ok? Y la ecuación de Maxwell no tiene el potencial. Mire que la ecuación de Maxwell solamente va a tener acá las variables restantes, ¿verdad? Las dos variables independientes aquí abajo y las otras dos acá. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? ¿Ok? Es en sí sola ya esta una estructura, ¿verdad? Y de aquí se pueden obtener un montón, ¿verdad? Hay cualquier cantidad, ¿verdad? De relaciones que se pueden obtener a partir de acá. Entonces, ¿estamos ahí entonces, Denis? Ok. Ok.
Esa es la primera relación de Maxwell, ¿verdad? Vamos a encontrar 4 relaciones porque vamos a trabajar con cuatro potenciales. Ustedes pueden construir en principio la cantidad de potenciales que quieran. Esta relación fue calculada para un proceso irreversible, para un proceso reversible, ¿verdad? Mantiene su validez para diferencias entre los valores de las variables que contienen estados de equilibrio, independientemente del proceso que une los dos estados de equilibrio. O sea, ¿qué quiero decir con este párrafo que está acá? Que la relación sigue siendo válida para cualquier proceso, porque lo que importa son nada más las diferencias entre los valores iniciales y finales de las variables termodinámicas. Extendiendo este mismo ejemplo, el caso general, en que U es función de Y1 a Y hasta Yn, las variables intensivas serían entonces, miren, aquí tienen una ecuación, aquí tienen todas las XY en términos de las correspondientes YJs. ¿Ok? Entonces tienen n ecuaciones de esas que les darían las variables intensivas más la temperatura. Entonces acá es claro que yo puedo invertir y tener T como función de S y B y P como función de S y B. Si yo tuviera, por ejemplo, en vez de YJ aquí B. Entonces aquí tendríamos que aquí, y si de ambas eliminamos, S obtendríamos la ecuación de estado, que sería P como función de T y B, si eliminamos S de estas dos. Entonces ahí queda completamente establecido el sistema. Las capacidades caloríficas serían, dependiendo cuál sea, ¿verdad? Pues tendría una capacidad calorífica Y1 hasta Yn constante, la cual sería entonces la derivada parcial de U con respecto a T, a Y1 hasta Yn constante. O sea, a todos las variables extensivas constantes. Y las relaciones de Maxwell correspondientes sería una generalización a la que teníamos antes, era parcial de T respecto a Y igual a S constante, igual a todas las Y menos la Y constante, igual a parcial de XY con respecto a S, a Y1 hasta Yn, ¿verdad? Constantes. Esa sería la ecuación de Maxwell. Miren que es una generalización a tener antes que tenía parcial de T respecto a B, a S constante igual a menos la parcial de P con respecto a S a B constante, que era el caso particular de un sistema PV. Aquí tengo yo el caso particular de cualquiera que tenga n variables Y y sus correspondientes conjugadas X. O sea que va a haber un número de ecuaciones de Maxwell dependiendo del número de pares de variables conjugadas que hay. Si hay una X1, Y1, va a haber una ecuación de Maxwell. Si hay dos, van a haber dos ecuaciones de Maxwell para un mismo potencial. Etcétera. ¿De acuerdo? Si el sistema es PV, el potencial U genera únicamente estas dos ecuaciones de Maxwell que estaban aquí antes, que eran para la presión y para el volumen. Esta, ¿verdad? Es un caso particular para un sistema PV. Pero si yo tengo más variables aquí voy a tener, por ejemplo, el potencial químico, aquí el número de moles, aquí voy a tener un signo más, y voy a tener entonces otra ecuación además acá. Si tengo, por ejemplo, campo magnético y magnetización, o otra más, dependiendo cuántos tipos de interacciones hayan en el sistema. Bueno, voy a retomar donde me quedé antes, acá. Ok. Sin embargo, no siempre U es el potencial. Estas ecuaciones de Maxwell que están acá son para U como potencial termodinámico, ¿verdad? No son
Así siempre. Estas son para U como potencial termodinámico. ¿Ok? Esta no siempre U es el potencial termodinámico más conveniente. Ya que de hecho una de sus variables S no es medible fácilmente. Entonces ahí tenemos un problema. La entropía es quizás una de las variables más difíciles de medir, ¿verdad? Por ejemplo, es más fácil medir la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, de repente convienen otros potenciales termodinámicos que dependan de este set de variables que son la presión, el volumen y la temperatura. Y aquí es donde se necesita entonces cambiar de potencial para buscar potenciales en los cuales las variables sean más fáciles de medir y que sean más adecuados para el tipo de fenómeno que estamos describiendo. Ok, esto lo vamos a lograr mediante transformaciones de Legendre. Sin embargo, también se puede hacer directamente, a partir de la ecuación TdS igual a ddu más PdV. El respaldo matemático son las transformaciones de Legendre, pero aquí lo vamos a comenzar a hacer directamente. Sin embargo, yo quise ver esas transformaciones de Legendre porque son el respaldo matemático de todo lo que hay atrás de la termodinámica. Entonces vamos a considerar el primer cambio de potencial. B y T como variables independientes. O sea, estamos haciendo una transformación de Legendre cambiando S por T, ¿se acuerdan? Pero vamos a verlo directamente, sin necesidad de la transformación de Legendre, se puede hacer aquí. Tengo la ecuación fundamental de la termodinámica 59, pero modificada escribiendo dQ por TdS. Vamos a ir despacito. Voy a sumar y voy a restar el término S de T acá para sumar un 0. Dejen el menos S de T de este lado y pasen el TdS del otro lado. O sea, pasen estos dos del otro lado. Con un signo menos. Ustedes ven que TdS menos TdS menos S de T es menos el diferencial de T por S. Y aquí tienen el diferencial de U. Entonces, este que marco acá, este que marco acá, y es este que marco acá, y este que marco acá del otro lado, forman esto que está acá, el diferencial de U menos T por S. ¿Les queda claro ahí? ¿Les queda claro ahí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sugiere aquí? Bueno, nombremos un nuevo potencial. Llamemos a U menos S por T o menos T por S como una nueva potencial que le vamos a llamar F. Vamos a llamarle aquí a este U menos T por S, le vamos a llamar F, y entonces queda definido así. Y ese F, nuevo potencial, se le llama energía libre de Helmholtz. Miren que entonces, al quedar la energía libre de Helmholtz definida acá, en el de diferencial, y entonces las variables asociadas a la energía libre de Helmholtz serían la temperatura y el volumen, ya no sería la entropía. ¿Ok? Tenemos dos variables que son más fáciles de medir que la entropía. Entonces, si yo despejo aquí DDF, entonces DDF va a quedar menos S de T menos PdV. ¿Les queda claro? DDF, o sea, el diferencial de la energía libre de Helmholtz, es igual a menos S de T menos PdV. ¿Verdad? ¿Ok? Pero entonces, como F es una función de T y B, matemáticamente su diferencial exacto, su diferencial total es parcial de F con respecto a B a T por dB más parcial de F con respecto a T a B por dt. Eso lo tenemos que comparar acá.
¿Cuál sería el coeficiente del D de B? Menos P. ¿Y cuál sería el coeficiente del D de T? Menos S. Entonces, si comparamos, tenemos esas dos ecuaciones ahí. Menos P es igual a parcial de F con respecto a B a T, y menos S es parcial de F con respecto a T a B. Es decir, estamos obteniendo las otras dos variables a partir del potencial como derivadas de las variables independientes que tenemos. Mire, la misma estructura que teníamos antes cuando teníamos U. Solo que ahora tengo una combinación de variables independientes en la cual una es extensiva y una es intensiva, y de variables dependientes en las cuales una es extensiva como la entropía y la otra es extensiva, intensiva como la presión y extensiva como la entropía, y en términos del potencial. Entonces miren, ahí estamos obteniendo las cantidades termodinámicas en términos de las primeras derivadas del potencial. ¿Va quedando claro? Sí. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Pero además, nosotros teníamos que la capacidad calorífica a volumen constante era T parcial de S con respecto a T a B. Esa la venimos arrastrando desde antes. Hay que ir haciendo ahí en una página poniendo toda la formulita, ¿verdad? Porque son miles de relaciones, ¿verdad? Precisamente la termodinámica eso es lo que hace, ¿verdad? Establecer relaciones. Hay que ir haciendo como un resumen de toda la formulita. Exactamente, ¿verdad? Para tenerlas a mano, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la termodinámica, establecer relaciones entre las cantidades, ¿verdad? Entonces, pueden ver ustedes acá que como yo puedo tomar la derivada entonces de 87 con respecto a T a B, y lo que voy a tener entonces es la segunda derivada de F con respecto a T cuadrado, multiplicado por el T que está acá, a volumen constante, y en efecto estoy obteniendo la capacidad calorífica a volumen constante a partir de una segunda derivada del potencial. Como les habría predicho, las primeras derivadas dan las cantidades termodinámicas y las segundas derivadas dan las propiedades calóricas del sistema. ¿Verdad? Esto, mire, esto es muy importante. Generalmente, a veces no se repara mucho sobre esto, sobre la parte macroscópica, pero yo quise detenerme una unidad completa para esto, porque esto les va a dar una base más sólida. Entender lo macroscópico para entender lo microscópico, ¿verdad? Que están relacionadas, pero digamos, es importante entender bien lo macroscópico. ¿Verdad? Entonces esto les va a dar una base más sólida, sobre todo si ustedes hacen a conciencia esos problemas. Van a agarrar una solidez y una flexibilidad para manejar estas variables. Entonces ahí tenemos eso, lo que les dije antes, ¿verdad? Con las primeras derivadas las propiedades térmicas y con las segundas derivadas las propiedades calóricas. Similarmente, menos la parcial de P con respecto a B a T, ¿se acuerdan que era 1 entre kappa por B? O sea, porque la parcial de B con respecto a T menos era kappa por B. Entonces, si lo invierto, va a ser 1 entre kappa por B. Entonces, si nosotros vemos, yo puedo obtener eso acá, si derivo esta P, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí vamos a tener que esa va a ser una segunda derivada de F, que sería entonces la otra propiedad calórica, que sería el módulo de comprensibilidad, de comprensibilidad volumétrica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este resultado nuevamente como una segunda derivada del potencial. Ese es lo que se llama el módulo isotérmico. O el recíproco de la comprensibilidad isotérmica. Entonces nuevamente esta ecuación 87, si yo tomo las derivadas cruzadas de F van a ser iguales, o sea que la parcial de P con respecto a T a B va a ser igual a la parcial de S con respecto a B a T, porque las segundas derivadas acá cruzadas deben de ser iguales, y entonces obtenemos lo que se llama la segunda relación de Maxwell. Miren cómo las relaciones de Maxwell otra vez nos meten al potencial, relacionan, o sea, son derivadas respecto a las variables naturales, a las independientes, que en este caso ahora son T y B, ya no son S y B, de las otras dos variables restantes.
Entonces, miren qué bonito cómo se obtienen todas las variables a partir de un solo esquema. Muchas veces a la función f se le suele poner el rótulo de energía libre de Helmholtz. O sea, se le pone el rótulo aquí de energía libre, ¿verdad? Y eso es porque hay una similitud con energía cinética en el caso mecánico. Eso se puede explicar con el siguiente teorema. Voy a demostrarlo en la próxima clase porque tengo que darle un poco de reposo a mi garganta porque me toca hoy 4, porque tengo que grabar 2 clases. Entonces lo voy a probar en la próxima. La que le va a quedar grabada para mañana. Si un sistema termodinámico sigma sufre un proceso reversible entre dos estados de equilibrio A y B, siendo la temperatura en estos estados igual a la temperatura de los alrededores, y que durante el proceso el sistema solo intercambia calor con los alrededores, no con otros sistemas. Entonces, el trabajo realizado por el sistema en esta transformación es igual a la disminución de la energía libre de él mismo. O sea, hay una relación entre el trabajo y la energía. ¿Se acuerdan del teorema trabajo-energía de la mecánica? Que decía que el trabajo de la fuerza externa era el cambio de energía cinética. Por esa razón es que al asociar la energía cinética con la energía de Helmholtz se le llama energía libre a la energía de Helmholtz. Entonces, ¿para qué va a servir la energía de Helmholtz? Para procesos en los cuales el sistema experimenta, digamos, cambios de tal forma que está únicamente intercambiando calor, no está intercambiando con los alrededores, solo con los alrededores, no con ningún otro sistema, y que se encuentra en contacto con un foco térmico. ¿Ok? Eso es importante, ¿verdad? Sufre un proceso reversible entre dos estados de equilibrio A y B, siendo la temperatura en estos dos estados igual a la temperatura de los alrededores. O sea, que la temperatura que está en contacto con un foco térmico. Eso es importante. Pero entonces, en estos sistemas es en los cuales va a servir la energía libre de Helmholtz como potencial natural. Voy a demostrar este teorema en la próxima clase y voy a introducir los potenciales que me dé tiempo entonces a la próxima. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, todo claro. ¿Está güey en la sala, Jorge? Sí, aquí estoy. Güey, entonces ahí le leí porque mire que la letra está un poco difícil, ¿verdad? Pero si tiene dudas, usted solo me señala en rojo ahí para preguntarme qué es lo que dice cada palabra, ¿verdad? Sí, gracias. Okay. Bueno, ¿algún otro comentario, jóvenes? Jorge. A ver si podría poner eso último que dijo al inicio de la otra clase, ya que va a tratar de mostrar el teorema de Helmholtz, ¿verdad? Eso le quería pedir. Si puede. Sí, mostrar esto, ¿verdad? Sí, o sea, repetir el párrafo que está ahí para que por supuesto, cuando se utiliza. Para que ligue. Sí, lo voy a repetir, sí. Lo voy a repetir, claro que sí. Bueno, entonces los dejo. Yo los miraría a ustedes hasta el lunes en persona, o sea, en tiempo real, ¿verdad? En directo. Ok, en directo, así es. Entonces, que pasen buena tarde y buen provecho. Bueno, gracias, igual. Bueno, gracias. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Bueno. Jorge. No, solo iba a decir que la lista, pero ya se desconectaron la captura. Bueno, no importa, no. Pero creo que solo faltaba uno. No. Habían 3 alumnos. Habían 3 alumnos, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, Ok, sí, está listo. bien. Bueno, Vemos. bueno.